Para muchas personas, el 24 y 25 de diciembre son fechas que representan unión familiar y paz. Sin embargo, para mí representa tragedia y dolor. Hace 4 años tenía una vida aparentemente perfecta, un esposo trabajador y amoroso y una bebé recién nacida. En ese tiempo mi esposo Antonio trabajaba en una fábrica y precisamente la noche del 24 de diciembre le tocó laborar. Esto me causó algo de tristeza, ya que era nuestra primera Navidad siendo padres. Sin embargo, los gastos que teníamos por la llegada de nuestra hija no podían esperar, así que sin dudarlo un momento, él se fue a trabajar. Recuerdo que esa noche la pasé en casa de mi mamá, y más o menos a la medianoche decidí regresar a mi casa, esto con el fin de descansar un poco y poder estar ahí cuando mi esposo regresara. Cerca de las 6 de la mañana escuché que Antonio llegó. Se acercó a la cama y me dio un beso. Yo estaba tan cansada que me quedé un rato más dormida y le pedí que atendiera a nuestra hija. Él me contestó que sí, que no me preocupara y descansara. Sentí cuando se acercó a la cama y tomó a la bebé. Claramente, escuché a lo lejos cómo le cantó, le preparó un biberón y después de un rato la durmió. La volví a dejar acostada al lado de mí, me dio un beso y se fue a la sala. A las 9 de la mañana me desperté y noté que Antonio no estaba. Esto me extrañó mucho, así que tomé mi teléfono para llamarle, pero al desbloquearlo, vi que tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Regresé la llamada y me dijeron que era del trabajo de mi esposo. Pregunté si todo estaba bien, pero la persona al otro lado de la línea me dijo que el transporte de personal donde viajaba Antonio había tenido un accidente. Lamentablemente, algunas personas habían perdido la vida, y entre estas estaba Antonio. Le comenté a la señorita que esto era una confusión, ya que mi esposo había llegado a casa. Ella me respondió que esa era la información que le habían proporcionado, pero que quizá lo mejor sería ir presencialmente a identificar el cuerpo. Me indicó a dónde debía acudir y me ofreció su apoyo para cualquier cosa. Colgué la llamada y de inmediato marqué a Antonio, pero este nunca me contestó. Algo dudosa y desesperada fui al sitio que la señorita me indicó. Tardé algo de tiempo en pasar, y cuando finalmente lo hice, casi se me sale el corazón al darme cuenta de que en verdad mi esposo había perdido la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba totalmente destrozada. No podía creer lo que estaba pasando, pero sobre todo, no me explicaba cómo era posible que él hubiera estado en casa. Los siguientes meses fueron sumamente difíciles, y aún en este tiempo, el recuerdo es algo difícil de procesar. Sinceramente, aún me duele esta situación. Sin embargo, siento algo de consuelo, ya que estoy totalmente segura de que como último acto de amor, esa mañana del 25 de diciembre, mi amado Antonio se vino a despedir de mí y de nuestra hija. Después de 5 años viviendo fuera de mi país, por fin pude visitar a mi familia por Navidad. Llegué justamente el 20 de diciembre del año 2013. Mis padres ya se veían más grandes y cansados, cosa muy razonable, pero quien definitivamente me sorprendió fue Rodrigo, mi hermano menor, ya que aunque tenía tan solo 18 años, se veía muy demacrado. No hice ningún comentario sobre esto, hasta horas más tarde, cuando estando a solas con mis padres, les pregunté si mi hermano estaba bien, y fue ahí donde me contaron que Rodrigo no la estaba pasando muy bien. Me dijeron que desde hace unos 6 meses se había metido a un tipo de secta satánica, y desde ese momento había cambiado mucho, además de que en la casa habían comenzado a pasar cosas muy extrañas. Me pidieron tener paciencia con él, pero también me pidieron no sugestionarme. Esto que me dijeron me dejó muy pensativa. Aún así, traté de actuar lo más normal posible con mi hermano,
Llegó la noche del 24 de diciembre. En esa ocasión, ayudé a mi madre y a mi padre a preparar la cena. Por otro lado, Rodrigo estaba en su habitación. Desconozco qué es lo que estaba haciendo, pero se escuchaba una música muy extraña, además de que de repente soltaba carcajadas que daban mucho miedo. Justo a las 10 de la noche comenzamos a cenar, aunque mi hermano no salió de su cuarto en ningún momento. Cerca de las 3 de la mañana decidimos ir a dormir. Yo me quedé en el sillón y estaba dormitando cuando comencé a escuchar unos pasos. No le di mayor importancia hasta que esos sonidos comenzaron a ser más fuertes. Abrí los ojos y allá en la sala había algo caminando. No sé exactamente si era un hombre o una mujer. Solo se veía como una figura humana que se desplazaba de un lado a otro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cerré los ojos y por algunos minutos se siguió escuchando eso, hasta que finalmente cesó. Yo estaba llorando como nunca. Me sentía con tanto miedo que me quedé inmóvil. Ya no pude dormir y no tenía ni siquiera el valor de levantarme del sillón. Algunas horas después, mi madre se despertó y fue a la sala. Me preguntó cómo había dormido y llorando, le conté todo. Me dijo que ella anteriormente había visto eso por las madrugadas y que todo empezó desde que Rodrigo se había involucrado en la dichosa secta. Más tarde empezamos a desayunar. Ahora sí, Rodrigo salió de su cuarto. Comencé a platicar poco a poco con él, hasta que salió el tema de la secta a la cual pertenecía. En ese momento, su rostro cambió demasiado. Tenía una sonrisa, pero ciertamente producía mucho miedo. Tratando de aligerar un poco el tema, le comenté en tono de broma lo que había visto la noche anterior, a lo que Rodrigo, con un tono bastante burlón, me respondió: «Por fin lo conociste. Él es el dueño de todo». Después de esto se carcajeó y yo sentí mucho miedo. No supe qué decir. Aunque tenía programado irme hasta el día 1 de enero, la verdad es que no soporté estar más ahí, así que me fui antes. Desde esa ocasión, no volví más a casa, únicamente al funeral de mis padres, quienes dejaron este mundo en el año 2021. Por lo que sé, mi hermano sigue muy metido en esas cosas, y sinceramente, yo prefiero mantenerme alejada de él. Cuando era pequeño, recuerdo que cada año mis tíos y tías del lado paterno se turnaban para hacer el festejo de Navidad en sus casas. Y cuando tenía 9 años, por primera vez tocó pasar esta fecha en la casa de mi tío Leopoldo. El lugar donde él vivía era una casa antigua. Años atrás había sido una vecindad, de esas que son muy típicas en el centro de la Ciudad de México. A mí la verdad es que esa casa siempre me había dado miedo, ya que mi tía, esposa de mi tío Leopoldo y dueña de la vivienda, comentaba que ahí vivieron algunos de sus familiares. Estos se dedicaban a la brujería, además de que varias personas habían perdido la vida en ese sitio. Esa noche al llegar a la fiesta, nuevamente tuve esa sensación de escalofríos. A pesar de ser Nochebuena y aparentemente ser una fiesta de paz y tranquilidad, esa casa se veía oscura, solitaria, como si algo negativo la cubriera por completo. No sé cómo explicarlo, pero simplemente ahí no se sentía un espíritu agradable. La fiesta navideña transcurrió y, como era de esperarse, cerca de la medianoche me dio sueño. Me quedé dormido en el sofá y mis papás me llevaron a uno de los cuartos de la casa, esto con el fin de que pudiera dormir más tranquilo. Después de un rato me desperté. Recuerdo que me quedé acostado mirando al techo, cuando de repente escuché que alguien abrió la puerta. Parecía ser un niño de estatura similar a la mía. Yo creí que era mi primo Hugo, quien en ese entonces tenía mi misma edad. Le dije hola, pero solo se quedó parado en la puerta. No se movía, parecía como si fuera una sombra. Me dio algo de miedo.
así que me senté en la cama y con voz temblorosa pregunté, ¿quién eres? En ese momento, esa cosa o persona se acercó silenciosamente hasta la orilla de la cama y con una voz horrible y rasposa que no parecía de un niño, me dijo, cállate, mientras me tapaba la boca con una mano. Me llené de un miedo horrible. La mano de ese ente estaba muy fría y huesuda. No sé ni cómo lo hice, tal vez un impulso de supervivencia, pero en ese momento lo empujé con todas mis fuerzas y me salí corriendo del cuarto. Cerré la puerta de golpe y me bajé llorando las escaleras. Muchos años después hablé con mis padres sobre esta situación. Recuerdo que llegamos a la conclusión de que eso que vi aquella Navidad no fue algo de este mundo. Ellos recuerdan perfectamente que de los 3 primos que existíamos en ese tiempo, el único presente ahí era yo. Precisamente mi primo Hugo estaba con su familia en otra ciudad y mi primo Alejandro se encontraba enfermo, así que ni él ni su familia estaban ahí. En un par de ocasiones he vuelto a visitar esa casa, pero esa sensación de miedo siempre es la misma. Es como si algo o alguien se ocultara en ese lugar.